Iglesia Internacional Palabra Viva presenta. Bienvenido, hermano y hermana, al programa de hoy, Nota Bíblica, en el nombre de Jesús, en nuestro programa Momento con Dios. Y hoy quiero hablar de una nota bíblica que a mí me ha hecho muy de bien, que tenemos que subrayar o ayudar a los hermanos que tienen falta, que han caído en el pecado, o que tienen carga. Tenemos que subrayar y ayudar a los hermanos que tienen carga en el nombre de Jesús. Esa es la nota que quiero compartir con todos ustedes en el nombre de Cristo. Pero antes quiero contarles una anécdota que puedo ver aquí, que habla del servicio cristiano. Dice que había un día un ratón y una ratonera. Un ratón, hermanos míos, mirando por un agujero de la pared, ver al granjero y a su esposa abriendo un paquete, y quedó horrorizado cuando descubrió que su contenido. Fue corriendo al patio de la granja para avisar a todos los animales, y el ratón estaba diciendo a todos los animales de la granja: hay una ratonera en casa. La gallina dejó de escarbar el suelo y levantó cabeza y le dijo: discúlpeme, señor ratón, entiendo que esto es un gran problema para ustedes, pero a mí no me perjudicia nada. Y el ratón fue hasta el cordero y le dijo preocupado: hay una ratonera en casa, pero solo obtuvo una respuesta indiferente: no hay nada que yo prueba a hacer, solamente orar por usted. Quédese tranquilo, les recordaré en mis oraciones. El rodeador se dirigió entonces en la vaca, y ésta le dijo: ¿pero acaso estoy en peligro? Entonces el ratón, hermanos míos, volvió en la casa, preocupado, abatido, sin saber cómo afrontar aquella situación. Pero aquella noche se escuchó el ruido de la ratonera atrapando a una víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había caído en la trampa, pero en la oscuridad no vio que la ratonera había atrapado por la cola a una serpiente venenosa. El reptil mordió a la mujer, por lo que el granjero tuvo que llevarla al hospital. Al regresar a la granja y para alimentar a la débil enferma, nada mejor que una buena sopa, y el de su esposo, el granjero, armado con un afilado cuchillo, fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Y como la enferma de la mujer seguía, y los amigos y los vecinos fueron a visitarla y seguía a alimentarla, porque tenía que alimentar, porque la mujer estaba muy feble. Entonces, para alimentarla, su esposo mató al cordero. La mujer no mejoró y acabó muriendo. Todo el pueblo acudió al funeral. El granjero entonces sacrificó la vaca para alimentar a todos. La próxima vez, hermanos míos, hermanas mías, que escuche que alguno tiene un problema y crea que como no es suyo, no lo tiene que, por favor, prestar atención y recuerda la enseñanza de la Biblia acerca del amor fraternal, porque no vive para servir, sino que vive, que sirve para vivir. Aleluya. Acuérdate, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Aleluya. Por eso que he dicho, el que tenía el problema era el ratón,
tenía un problema, estaba abatido, caído por la ratonera que estaba en casa, y cada uno dice, pues no mi problema, no mi carga, no mi problema, no nuestro, pero a fin y al cabo, por medio del problema de la ratonera, se comió la vaca, al cordero y a la gallina. El problema no era de ellos, era del ratón. Pero no digan en la iglesia con un problema que el problema es tuyo. El problema es todo del cuerpo del Cristo. Si la mano esa está enferma, todo el cuerpo mentalmente se pone enferma. Tenemos hermanos que se cuidado. Te he dicho, no vive para servir, sino que sirve para vivir en el nombre de Jesús. Y eso me lleva al libro de Galata, en el nombre de Cristo. El libro de Galata, el que tenga Biblia, libro de Galata capítulo 6, versículos 1 y 2. Y dice, restauración para los hermanos. Eso es ayudar a los hermanos a los que tienen carga para restaurarle. Restauración de hermanos. Dice la palabra, si alguno fuere tomado en ningún pecado, ninguna falta o ningún error, eso está hablando del fracaso y se efectúa cuando por la ignorancia la persona se coloca bajo la ley, tal posición garantizada el fracaso. Dice, vosotros que es espiritual, aquello que entiende el orden prescrito de Dios de victoria, que es la cruz, restaurar a tal hermano o a tal hermana. Dígale que fracasó porque volvió a la ley y que la victoria puede ser obra. Quien solo puede dar victoria es Jesucristo, porque todos somos victoriosos en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el espíritu de mansedumbre? Nunca con una actitud prepotente y superior que diga soy más santo que usted, considerando a ti mismo para que tú no seas también tentado, porque la aplicación es que si tratamos tal caso bíblicamente, entonces abríamos las puertas a Satanás, que Dios nos reprenda, para que no ataque de la misma manera que le hizo fracasar al hermano. Por eso que la palabra dice sobrellayar los unos las cargas de los otros, compartir el dolor, compartir las penas de cualquiera ha fracasado espiritualmente y cumple con la ley de Cristo, lo cual es amor en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso que hermanos, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con el espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, y no sea que tú también seas tentado. Porque aquí vemos, hermano, una captividad declarando acerca de como un creyente que ha pecado y ha sido tratado por otro cristiano está habiendo constantemente con la ley. Naturalmente que se derrumbara el juicio sobre los culpables. Se sorprendió de alguna falta, describe a un hombre que ha cometido un acto de pecado más que uno que habitualmente pecador. Una persona así hay que ser confrontado por cristiano espiritual. Un cristiano carnal no podría con una actitud dura y fría, hace más daño que bien. Tampoco un culpable será susceptible de recibir amorosamente de parte de uno este mismo fuera del contacto con el Señor. Por eso que este versículo suscita una interesante pregunta. Si un hombre verdaderamente espiritual no la metería, no solo espiritual, los más conscientes de su falta, no. ¿Quién entonces emprendería la tarea de la restauración si le llevamos a cabo al marcarse como un hombre espiritual? No revelarla es una falta de modestia, porque nunca su condición, porque la respuesta es la siguiente del hombre verdaderamente espiritual, no se me alegra de la caída de los hermanos y de ninguna de su condición, pero tendrá el corazón tierno de un pastor, lo que hará querer en su corazón que pueda restaurar a que la persona que ha pecado o que ha fracasado. No actuará con espíritu de soberbia o de superioridad, sino con espíritu de mansedumbre. Recordará a él también que puede ser tentado. Sobrerayan las cargas de los unos con los otros, cumple así la ley de Cristo. La carga se refiere, hermano mío, al fracaso, la tentación, las pruebas, infortunado, el lugar de mantenimiento a distancia y lanza crítica
deberíamos lanzado al lado de un hermano con problema o con angustia, tenemos que ayudarlo en todas las formas posibles. Aleluya. Porque la ley de Cristo incluye todos los mandamientos del Señor Jesús para su pueblo, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, para recapitularse con el mandamiento que os améis los unos con los otros y no criticarlo. Cumplimos con esta ley, amarnos los unos con los otros. Tenemos que cumplir esto porque tenemos que sobrellevarnos los unos las cargas de los otros. Esta es la ley que es muy diferente de la de Moisés. La ley de Moisés prometía vida a cambio de obediencia, pero no da poder para obedecer, ni solo podía alentar a la obediencia por el temor al castigo, porque la ley de Cristo en cambio es una amante instrucción para lo que tiene ya en la vida. Los creyentes son capacitados para guardar su perfecto por el poder del Espíritu Santo, y su motivación es que el amor es el amor de Cristo en nuestro corazón. Bendito sea Dios. Amén y amén. Por eso tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sobrellevar las cargas de los otros hermanos quiere decir restaurarlo cuando peca. Nosotros a veces nos gozamos cuando un hermano cae, nos alegramos. Ay, déjalo, no mi pecado, es suyo. Como he contado antes, que el cuento de la ratonera, que la ratonera era para el ratón, no era para ellos, pero al fin murieron todos. Por eso, hermano, tenemos que restaurar los hermanos que están heridos, los hermanos que han fracasado. Cuando peca tenemos que ayudarles, porque eso, hermano, nos indica en el nombre de Jesús que eso es una responsabilidad, hermanos míos. Es una responsabilidad de los miembros del cuerpo, de la iglesia, porque los miembros del cuerpo de la iglesia se preocupan los unos por los otros. No puede ser indiferente cuando algún hermano sufre físicamente o espiritualmente. Por eso que el primer punto dice que está sorprendido en alguna falta. La palabra sorprendido, proclamado a ser atrapado en una falta, donde el significado no es el detectar a la persona en el acto mismo, sino en esta persona será sorprendida por el pecado porque no está vigilante. Así tenemos que entender la palabra, señores, que lo que dice Dios, porque Dios dijo aquí, los hermanos. Otro hombre cree que la palabra significa detectar en alguna falta antes que pueda escapar o esconder su pecado. Entre esto son los señores, son las mujeres, los hombres que quieren esconder, porque la palabra no dice tenemos que escapar o que huir del pecado, pero aún así, hermano, el hermano más bien puede trompezar, puede ser sorprendido por el pecado. Cuando más si vigilamos, somos sorprendidos, transgresores. Debemos demostrar nuestra ignorancia, debilidad y poder engañador del pecado, porque el mal ejemplo a otros hermanos. Por eso tenemos que ser vigilantes de no hacer daño a otros hermanos. En ninguna falta no es igual o cualquier persona se puede equivocar. Por eso no tenemos que equivocarnos insignificante, sino para todas transgresiones. Podemos coger una nota aquí, una infracción, una desviación de la rectitud y la verdad. Porque el libro de Galatas dice esto, que estamos leyendo, capítulo 6, versículo 1. La referencia es la obra de la carne, está hablando de la obra de la carne y del pensamiento. Es que el creyente es sorprendido con la guardia baja, tomado la transgresión, ventaja de este hecho. Es lógica esta explicación porque Pablo acaba de hablar de la obra de la carne. Pero luego Pablo habla de la restauración, restaurar. ¿Qué hacer? Restaurar y no apuntar el dedo o encuertar o amputar un miembro, no. Tirarlo a la calle de la iglesia, eso es amputar.
cortarlo y tirarlo de la iglesia, que no venga más. No, nosotros tenemos que restaurar y no cortar, imputar, como si tuviera gangrena. Es posible que algún miembro la tenga, pero Pablo no habla de tal manera. Habla de la palabra restaurar, que viene de la palabra catartizo, remediar, reventar, equipar. Completamente se traduce restaurar. Porque la restauración por parte de los que lo son espíritus, la persona espiritual, de uno que ha sido sorprendido en una falta, en un pecado, siendo que de tal es como un miembro dislocado del cuerpo espiritual. Pero el tiempo está en presente continuo, y lo que sigue, la necesidad de la paciencia, la perseverancia, el proceso, es el mensaje de Gálatas 6:1. Levanta las manos, y levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hace senda derecha para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado en el nombre de Jesús. ¿Quién debe de hacerlo, hermano? ¿Quién debe de hacer esto? El verbo es plural y se refiere a lo espiritual mucho. Los espiritual, no un espiritual, los espiritual, plural. Pablo acaba de describir el fruto del espíritu. Desde luego, los espirituales son los que llevan del fruto del espíritu, los que están llenos del espíritu. ¿Somos espirituales o somos carnales? ¿Por qué sois de la carne, habiendo entre vosotros celo, contienda y divisiones? Esos son los carnales, pero los que están llenos de espíritu, ellos tienen la capacidad de restaurar a los hermanos que han fracasado. Porque dice, soy de la carne. No conviene de consultar la lista de la obra de la carne. Y pregunto yo, si acaso somos en algún sentido carnal, lo tal no debe participar en restauración de los miembros caídos. ¿Cómo podemos corregir al hombre o a un hermano si estamos mal nosotros mismos? Debemos practicar lo que nos enseñaron. Y no sé cómo los fariseos que dicen y no lo hacen. Pero Juan, ¿cómo tenemos que hacerlo? Con espíritu, hermanos míos. La palabra dice con espíritu de mansedumbre. Fruto del espíritu. La palabra mansedumbre significa la completa humildad delante de Dios y de su palabra. Los mansos están sujetos a la corrección de Dios y por lo tanto tiene paciencia con su hermano caído. La mansedumbre, que es la humildad, es fuerza con gentileza y no quiere decir cobarde. No tiene nada que ver con la debilidad o la timidez. La persona mansa se enoja cuando debe enojarse en la forma apropiada y solamente durante el tiempo necesario. Porque la humildad o la mansedumbre es lo opuesto del orgullo y la arrogancia. Y acompaña en muchos textos la humildad. El espíritu de mansedumbre es necesario para aprender, para corregir, para responder y para ganar al incrédulo. Y también para restaurar al hermano. Hermano manso está dispuesto a considerarse a sí mismo. Y de la misma carta Pablo habla y demuestra la mansedumbre, la gentileza, de una manera de describir a los Galatas, hijitos míos, porque ¿quién volvió a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambia el tono. Esto perplejo. En cuanto de vosotros, Pablo simpatiza con los enfermos, con los débiles. Quien enferma y yo no enfermedad, nosotros también debemos de tener compasión y no tenemos que enfermedad. Para identificarnos que los hermanos más débiles el ejemplo perfecto de la mansedumbre con respecto a los pecadores es Jesucristo mismo. Él
se humilló hasta la muerte. Pero dice la palabra, subrayar y cumplir. Subrayar se dice soportar como una carga. Ayuda a otro a llevar una carga. Somos miembros de uno de otro. Cuando un miembro padece, los demás sufren con él. La carga del hermano es muy pesada y lo está destruyendo. Es necesario de ayudarle para que pueda vencer su debilidad en el nombre de Jesús. Los unos con los otros, hermanos espirituales, deben de estar muy dispuestos para sobrellevar o sobrellevar la carga de su hermano. Hay que ayudarle al hermano cuando esté caído y no falta de gratis. Hay que levantar, extender la mano y soportar. Porque dice Pablo, repetidas veces, uno y otro, nuestra relación con Dios depende de nuestra relación los unos con los otros. Eso lleva una explicación del versículo 1, hermano. No conviene dar sal. Aplica esta exhortación a otro asunto. Es verdad que hay mucha carga y distintas clases de carga, pero en este texto sobrellevar las cargas de otro hermano se aplica. Las cargas son la enfermedad espiritual y su consecuencia porque puede ver la carga de una tristeza, la vergüenza, el remordimiento. Si somos espirituales, vamos a ayudar al hermano para restaurarlo. Lo restauremos con el espíritu de humildad. Al hermano caído le tenemos que restaurar con un espíritu de humildad. El hermano que ha caído en transgresión, recordándolo que también nosotros podemos caer. Entonces, esa manera sobrellevamos las cargas de otro hermano. Cumplir la ley de Cristo. El asunto es de restaurar un hermano caído. Lo que posee las cualidades necesarias para llevar a cabo esta obra cumple la ley del amor de Cristo. La obra de Cristo de salvar las almas. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha desviado de la verdad, o se ha desviado de la verdad, de alguno hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de su muerte unas almas y cubrirá multitud de pecados. El que practica esto hace la obra de Cristo. El que se cree algo, no lo es. ¿Quién será? Obviamente es el hermano que no practica la enseñanza. Lo hace porque es diferente hacia su hermano. Y si es indiferente porque cree que él no puede caer. No toma en serio lo que dice Pablo. Él piensa que está firme y no caigo. Esto es el hermano de vanagloria. Un hermano de vanaglorioso. No siento nada. Como hacía el ratón con la ratonera, que la vaca, el cordero, nadie sentía nada. No era para ellos problema. Y aquí lo podemos ver. Cuando una persona dice, no, para mí no siento nada. No tiene fuerza espiritual. No es espiritual, sino carnal. Cuando piensa de esta forma. Hablando espiritualmente, es un cerdo. Pero él cree que es por lo que él cree que vale. Yo valgo, no necesito de mancharme. Los espirituales no obedecen. Ellos son humildes, está consciente de sus propias debilidades y tiene temor de caer de ellos mismos. Estamos conscientes de la lucha entre el espíritu y la carne. Por lo tanto, sabe ayudar al hermano necesitado, pero el hermano que cree que no puede caer y no tiene ningún temor, porque la obra de la carne no le presenta ningún peligro, según él. No es nada, pero se cree que es algo y se engaña totalmente a sí mismo. Más otro concepto, el que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Otra vez vemos que este problema es muy básico, es la raíz de muchos males. Por eso que cada uno se someta a prueba en su propia obra. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo dice que cada uno debe someter a prueba su propia obra, que tiene esto que ver lo que te acaba de decir. Cada miembro debe examinarse su propia vida delante del espejo de la palabra, delante de la Biblia, tiene que en un espejo para el alma, tiene que examinar su vida
delante del espejo de la palabra de Dios, y cada miembro debe de examinarse con cuidado su propio corazón, su propio carácter, su propia obra, su propio conocimiento, y hacer una evaluación adecuada de sí mismo. Antes de examinar al hermano que ha caído, si no lo hace, es imposible que ayude al hermano que está débil. Posiblemente encontrará alguna transgresión de la cual se ha arrepentido, por lo menos se acuerda de la transgresión pasada, aunque sea perdonada, servirá para que se humille y sea más tolerante hacia otros de sus hermanos. Tendrá motivo de gloriarse. Y si el examen de su propia vida delante del espejo de la palabra de Dios indica que en verdad uno es aceptable delante de Cristo, bien, porque nuestra gloria está en el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, y no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pero el que tiene concepto errado de sí mismo será decepcionado, porque solo respecto a de sí mismo encontrará a sí mismo una fuente de puro gozo, y no dependerá del aplauso de los otros, no tendrá gozo por haberse comparado con otro, no será feliz solamente cuando sonríe a otro, ni miserable cuando no le aplaude. Tendrá, como Pablo, la aprobación de una conciencia limpia, pero que no tiene más alto concepto que sí mismo, y que debe de tener y depende de los aplausos inconstantemente de otros, porque cada uno llevará su propia carga, cada uno, porque Pablo dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero en el versículo 5 dice, y que cada uno llevará su propia carga. Significa que cada quien de hermano, y el hermano sincero y fiel, o el hermano orgulloso y arrogante, tendrá que aceptar la consecuencia de su clase de vida, y cada quien será juzgado por lo que es en realidad. Y voy a concluir con esa nota bíblica del libro de Galatas. La conclusión de este tema es esto: conectado con el libro de la palabra de Dios. En Galatas 5 lo habla de la exhortación, y en Galatas 6, 1, 2 está relacionando con lo que había dicho en los versos anteriores acerca de la obra de la carne y del fruto del Espíritu. Es decir, cuando un hermano cae en pecado, los otros miembros deben de demostrar su espiritualidad para restaurarlo. Siervo inútil somos. Los miembros fieles del cuerpo de Cristo son útiles, siervo útil, son útiles para el Señor, pero es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Nadie puede jactarse, aunque seamos fieles. De toda manera, estamos conscientes que mucha flaqueza, y tenemos que luchar cada día contra la carne. Siempre debemos de ser pobres en espíritu. Como esa actitud no será difícil a obedecer lo que Pablo dice, recuerde hacer la advertencia: el que se cree ser algo, no siento nada, a sí mismo se engañará, porque la disciplina correcta requiere esta actitud, porque sin ella no se puede practicar la disciplina bíblica en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermanos míos, la nota bíblica de hoy: sobrellevar los unos la carga de los otros en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermano, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Pienso que habéis entendido más uno, que no tenemos que alegrarnos cuando un hermano cae, cuando un hermano fracasa, pero tenemos que ayudarlo, porque cuando hay un problema en la iglesia, el problema le pertenece a toda la iglesia. No tenemos que hacer como el ratón con la granja, con la gallina, con el pollo, con el cordero, con la vaca. A la fin se comieron todo. Pero
una ratonera vino en la granja y el problema era de todo. Aleluya. Si hay un problema en la iglesia, si hay un miembro que como una cangrena, que nada más que está buscando pelea, no tiene que sea Dios que lo corte y que lo tire, eso no soy contrario, pero nosotros el hombre no podemos cortarlo, imputarlo y tirarlo fuera, que sea Dios que lo haga. Pero nosotros tenemos, si vemos que han fracasado, si vale la pena de curarlo, sanarlo, restaurarlo, Dios nos lo dirá cómo tenemos que hacer, pero Dios se utilizará de las personas humildes y que no se creen más alto que los demás. Aleluya. Hasta aquí la nota bíblica para hoy. Que Dios su bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Os digo al próximo programa. Bendiciones para todos. Shalom. Iglesia Internacional Palabra Viva. Presenta.